¿Me ves? Lucía. Hola, ¿qué Hola. tal? Aquí estamos, en medio del camino. Sí, han surgido imprevistos, pero Sí, todo se soluciona. Todo se sí, han surgido. soluciona, es verdad. Dijiste que había un dicho muy Hay bueno que era. todo tiene solución menos la muerte y hoy nos viene al pelo. Sí, sí, no, la verdad es que bueno, buscarle soluciones a la muerte es una tarea bastante Bastante complicada. no tiene fin. Pues nada, mira, yo te voy a presentar Lucía. Lucía González es, bueno, es fundadora de la Fundación Eomaya, que nace principalmente para acompañar la muerte, para acompañar acompañantes. Bueno, nos lo va a Bueno, para explicar Lucía mejor. sí, bueno, sí, porque no es más que nada para acompañar en procesos vitales, ¿no? Pueden Exacto. ser la muerte, el nacimiento, puede ser bueno, crianza, puede ser muchas cosas, ¿no? Más que nada es eso, en procesos vitales, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención cuando la primera vez que entré en la web de Omaya, porque sí que es verdad que era de aquí, del pueblo de donde yo soy, y no sabía muy bien qué pasaba en Eomaya, y cuando conocí a Lucía y conocí a Patri, entré en la web y hubo una cosa que me impactó mucho en su historia, es, mira, la tengo por aquí, y es una frase que es maravillosa porque es como que habla del ciclo de la vida. O sea que todo es como que cierras el ciclo, porque al final nacemos para morir, sabemos que lo que va a pasar es morir y muchas veces se nos olvida eso y le tenemos mucho miedo y nos pasamos la vida esquivando la muerte. Y para mí comprender la muerte me aporta muchísima paz y creo que a nivel familiar, yo que me dedico a trabajar con familias, saber explicarle a nuestros hijos qué es la muerte sin tener nosotros miedo a ella bueno, es un punto vital. Y en Eomaya, bueno, nos cuenta una historia muy bonita, que Omaya nació cuando nació José, que es el padre de Lucía, nos cuenta una historia súper bonita, cómo José nació, que lo desterraran a una esquina porque pensaban que había nacido muerto, y cómo su tía lo vio y dijo, no, este niño está vivo, y se convirtió en una gran persona. O sea, ¿qué hacía tu padre exactamente, Lucía? Bueno, yo creo que si hay alguien que lo conoció y que está escuchando esta entrevista, seguramente sabrá a lo que me refiero, ¿no? Bueno, ojalá que yo haya heredado toda esa capacidad que él tenía para vivir. Yo, al contrario que tú, pienso que hemos venido a vivir, no hemos venido a morir. Pero sí que creo que el camino de la vida termina en la muerte y bueno, no sabemos lo que nos espera ahí. Quizá ese desconocimiento es el que nos... ese desconocimiento es el que nos inquieta tanto, ¿no? Y a veces el no reconocer ese límite no nos permite ser todo lo felices que podríamos ser, ¿no? Ver el límite de la muerte tranquiliza mucho. Mi padre era una persona, eso, con una gran fortaleza, con un gran corazón, con muchísima iniciativa y, y bueno, yo creo que cómo él nació pues fue una de los motivos por los que él reaccionaba así ante las cosas, ¿no? Y bueno, creo murió con muchísima paz. Murió con muchísima paz. Él preparó su muerte. El día anterior estuvimos con él, alrededor de él, y nos estuvo dando instrucciones de cómo quería las cosas. No sé, me parece que se lo merecía, ¿no? Cuando fundé Omaya, a pesar de que mi relación con él era bueno, tenía de todo, ¿no? Hasta que no conocí su nacimiento hubo una parte de él que yo no llegaba a reconocer, ¿no? No sé qué más decirte de mi padre. Puedo hablar de mí, pero de él estaría bien que estuviera él aquí. Pero... Y bueno, entonces Lucía, pues Eumaya nace gracias a José y gracias a Lucía, y el proyecto Aboa Morte, que es lo que a mí me fascinó, trata, pero tiene muchísimos objetivos, es decir, aliviar sufrimientos,
posibilitar, bueno, estoy leyendo los objetivos, posibilitar la permanencia de las personas enfermas terminales, que puedan seguir viviendo en su entorno habitual, acompañar a la familia en ese proceso, en todo ese proceso tan doloroso, o sea, el garantizar una muerte de calidad. También me gusta mucho lo favorecer el uso del DIP, que es el documento de instrucciones previas, que es lo que me contabas, cómo estuvisteis con tu padre preparando su muerte, cómo él preparó su muerte y se permitió preparar su muerte, es decir, con esa paz, con esa tranquilidad. También habláis del duelo perinatal, que es ese tema tabú, que no se puede, que los bebés no se pueden morir, es como que se esconde todo eso. Y yo lo que le planteo a las familias cuando sale el tema de la muerte, que te dicen, ¿cómo le explico a mi hijo que su padre murió, que su abuelo murió, que su tío murió? Yo siempre me voy un poco a cómo te lo explicas a ti. Es decir, ¿cómo lo estás llevando tú? ¿Qué es lo que piensas de ese tema? Por eso programas como este me parece súper interesantes, que existan, que haya posibilidad de tener esa información y que nos animemos a saber de todo esto, porque el saber cómo lo vamos a llevar nosotros es lo que nos va a ayudar a acompañar a los demás. Tú no estás preparado para acompañar a nadie si estás sufriendo solo de pensarlo, o incluso ese momento en el que dicen, oye, mira, estás enfermo, te vas a morir. Sí, bueno, tenemos que reconocer que vivimos un momento muy diferente al que a lo mejor vivieron nuestros padres, nuestras abuelas, que tenían el soporte religioso como una manera de poder verter ahí sus inquietudes, sus miedos, ¿no? Con esa promesa de salvación o con esa amenaza de infierno, ¿no? Es todo eso de alguna manera con la práctica de la Iglesia, ¿no? Pues ha roto mucha fe, ¿no? Pero claro, la fe es algo que no solamente se sostiene por la religión, sino que se sostiene porque el ser humano necesita sostenerse sobre palabras tan grandes como la fe, como la esperanza, ¿no? Para poder seguir adelante, ¿no? Porque, bueno, la vida no es totalmente sencilla. Yo creo que vivir conlleva un gran esfuerzo, ¿no? Quizá lo más sencillo, en el sentido de que el universo está de nuestro lado, sea nacer y morir. Omaya tiene muchas aspiraciones en ese sentido. A veces son palabras que no logramos experienciar, ¿no? Sino que se quedan en esas aspiraciones que tenemos, ¿no? De llegar a las personas, de poder hacer todo eso, ¿no? Entonces, en el recorrido que llevamos, el proyecto de Agua Morte empezó en el 2014 con la formación que hicimos con la Fundación Vivir un Buen Morir, que es una de nuestras, uno de nuestros apoyos más grandes, ¿no? Mar López lleva ya también más o menos un recorrido parecido, pero bueno, con mucha más experiencia, ya está en Zaragoza. E hicimos esta formación y a partir de ahí, pues, que su padre murió, que su abuelo murió, que su tío murió. Yo siempre me voy un poco a cómo te lo explicas a ti. Es decir, ¿cómo lo estás llevando tú? ¿Qué es lo que piensas de ese tema? Por eso programas como este me parece súper interesantes, que existan, que haya posibilidad de tener esa información y que nos animemos a saber de todo esto, porque el saber cómo lo vamos a llevar nosotros es lo que nos va a ayudar a acompañar a los demás. Tú no estás preparado para acompañar a nadie si estás sufriendo solo de pensarlo, o incluso ese momento en el que dicen, oye, mira, estás enfermo, te vas a morir. Sí, bueno, tenemos que reconocer que vivimos un momento muy diferente al que a lo mejor vivieron nuestros padres, nuestras abuelas, que tenían el soporte religioso como una manera de poder verter ahí sus inquietudes, sus miedos, ¿no?
con esa promesa de salvación o con esa amenaza de infierno, ¿no? Es todo eso de alguna manera con la práctica de la Iglesia, ¿no? Pues ha roto mucha fe, ¿no? Pero claro, la fe es algo que no solamente se sostiene por la religión, sino que se sostiene porque el ser humano necesita sostenerse sobre palabras tan grandes como la fe, como la esperanza, ¿no? Para poder seguir adelante, ¿no? Porque, bueno, la vida no es totalmente sencilla. Yo creo que vivir conlleva un gran esfuerzo, ¿no? Quizá lo más sencillo, en el sentido de que el universo está de nuestro lado, sea nacer y morir. Omaya tiene muchas aspiraciones en ese sentido. A veces son palabras que no logramos experienciar, ¿no? Sino que se quedan en esas aspiraciones que tenemos, ¿no? De llegar a las personas, de poder hacer todo eso, ¿no? Entonces, en el recorrido que llevamos, el proyecto de Agua Morte empezó en el 2014 con la formación que hicimos con la Fundación Vivir un Buen Morir, que es una de nuestras, uno de nuestros apoyos más grandes, ¿no? Mar López lleva ya también más o menos un recorrido parecido, pero bueno, con mucha más experiencia, ya está en Zaragoza. E hicimos esta formación y a partir de ahí pues fue poco a poco germinando, ¿no? Esta necesidad de poner esta teoría, este aprendizaje mental en algo más social, ¿no? En el que no huyamos, ¿no? Cuando nuestro vecino se está muriendo, que no huyamos a llamar a una ambulancia, sino bueno, que sepamos acompañar, aunque llamemos a la ambulancia, ¿no? No se trata de no llamarla, ¿no? Pero no tener este miedo, ¿no? a la muerte, y poder acompañar no solamente a todo tipo de personas, ¿no? También a las personas que queremos, aunque eso nos genere momentos de mucha incertidumbre, no sé, sufrimiento, dolor, ¿no? Pero es importante poner en el centro de nuestra atención a la persona que se muere, porque para cualquier ser humano el nacimiento y la muerte quizás sean los eventos más importantes de su vida, ¿no? Hay muchas cosas importantes en la vida, pero nacer y morir son muy trascendentales. Y en eso estamos, ¿no? Estamos con muchas ganas de que se cree una red de personas que podamos apoyarnos las unas a las otras y reflexionemos sobre qué significa para nosotros la muerte en el día a día. No es tener un concepto claro de qué es la muerte, porque eso no lo vamos a lograr en vida, ¿no? Pues eso, nos sensibilicen, ¿no? Acerca de procesos que vivimos. No olvidarlo, tenerlo presente, y cuando ocurre, pues saber pedir ayuda y saber a quién pedírsela, ¿no? Sería un poco esto, ¿no? Sí, porque al final, fíjate que yo antes de entender la muerte, antes de dejar de entender la muerte como lo peor que te podía pasar, yo para mí cuando se moría alguien de mi entorno, cuando se moría alguien a quien le tenía cariño, yo lo que hacía era negarlo. Es decir, sí sabía que estaba muerto, pero no hablaba, pasaba de puntillas totalmente, no lo asumía. O si alguien me decía, es que me voy a morir, pues me acuerdo de mi abuela que decía, yo me voy a morir pronto, y le decías esto de, no digas tonterías, abuela, no hables de eso, no hables de eso, no hables de eso. O sea, la conspiración del silencio se llama. Exacto. La conspiración del silencio. Eso al final te hace muchísimo daño, porque es algo que pasó y que la aceptación es lo que te va a traer la paz. Y ya no solo te va a traer la paz a ti, sino a la persona que se va, porque se va en paz también. Sí, bueno, había otras maneras de compensar las cosas. Antes ocurrían las cosas de diferente manera que ahora. Lo que pasa es que nos hemos quedado sin esa manera de compensarlo, ¿no? Los rituales que antes se hacían desde la emoción, ahora ya no hay espacio para realizarlos así, ¿no? La religión, los actos funerarios se han convertido en actos fríos, donde el cura no conoce a la persona que murió. Antes era diferente, ¿no? Entonces se podía pasar
de puntillas por otras cosas, ¿no? Ahora mismo, al habernos quedado sin esas soluciones, estamos buscando solución en otros lados. Y bueno, una de las cosas que más se intenta modificar es lo de la conspiración del silencio, ¿no? Tener atravesar ese miedo inicial, ¿no? Y con ese miedo tener la valentía de poder hablar de la muerte con las personas que se mueren. Esto parece una cosa sencilla, pero no lo es, ¿eh? Por lo menos yo las veces que lo he experimentado me ha costado mucho hablar de la muerte con la persona que se muere, pero el resultado es para tener en cuenta, porque una persona cuando se muere necesita hablar de la muerte. No estamos hablando de un proceso de enfermedad que puede desembocar en la muerte, no, estamos hablando de la muerte, de cuando ya sabemos que esa persona se va a morir. Y ahora, pues bueno, buscamos otras soluciones que quizá sea necesario colocarnos en el sitio adecuado, porque tampoco se trata de dar sedaciones paliativas en todos los casos. O sea, están apareciendo cosas como todo, ¿no? A las que tenemos que volver a hacer una reflexión y actualizar cuáles son cuál es nuestro amueblamiento mental y cómo reaccionamos emocionalmente ante eso, porque podemos encontrarnos, podemos volver a sentirnos muy culpables por lo que hacemos, ¿no? Que es una de las cosas que quizá se ha mantenido con el tema de la muerte, ¿no? Parece que no lo haces bien cuando lo importante es saber acompañar ese proceso, ¿no? Pero claro, acompañar sin juzgar, acompañar no sé, es muy complicado, ¿no? Es experienciarlo, y hemos pasado por un periodo en el que la muerte se ha escondido mucho, se ha llevado a los hospitales, se ha sacado de las casas. Es como nacer, ¿no? Nacer y morir en casa puede ser que sea un incordio, ¿no? Pero es que es un acto tan íntimo, que exponerlo a veces a situaciones, sin tenerlas excesivamente preparadas puede ser muy doloroso, ¿no? Eso no quiere decir, yo estoy totalmente a favor del tema paliativos, o sea, no estoy reivindicando que la muerte tenga que ser en casa y que no exista lo que exista. Yo, vamos, creo que las personas que trabajan en paliativos están haciendo un trabajo maravilloso, pero bueno, aún así, en paliativos también es necesario que las personas que queremos a esa persona estemos presentes. No podemos dejar esto en manos de profesionales que lo hacen maravillosamente bien, pero nosotros no necesitamos ser profesionales para hacerlo bien. O sea, podemos ser lo que somos y hacerlo con amor y acompañarlo y poder vivir una experiencia que no siempre tiene tanto dramatismo como cuando no estamos en esa presencia consciente, ¿no? Es verdad, porque después además te queda y se murió y no estuve allí, no fui capaz de estar allí. Y entonces te entra la culpa. Pero yo creo que esta formación es para hacer una vez en la vida, cualquier persona. Es decir, yo creo que cualquier persona debería hacer esta formación una vez en la vida, y que debería planteárselo como hacer la ESO, vamos. incluso podría estar hasta dentro del programa escolar. Es decir, yo creo que a los niños se les enseñan muchísimas cosas, tienen muchísimos conocimientos a día de hoy, pero casi no saben nada de la vida, se les oculta la vida real. Los sentimientos, porque aparte de esto, de la ley del silencio, en el tema de la muerte, del silencio en el tema de la muerte, hubo un tiempo que los sentimientos no se podían mostrar tampoco, es decir, hubo una negación de sentimientos. Entonces, en el terreno emocional tenemos una generación que está totalmente perdida. Y también coincido contigo, que coincide con la transición de que de repente la Iglesia ya no es el pilar fundamental. Es decir, es que la Iglesia nos apoyaba mucho a su manera, pero nos apoyaba muchísimo, hacía que se pudieran expresar cosas en nombre de Dios
que ahora de repente nadie cree en Dios, somos más ateos, no sé qué tal, perdemos todo esto y dices, ¿ahora dónde me refugio? Entonces estas formaciones son las que te llevan a buscar esa, bueno, esa compañía, ese entendimiento y donde volvemos a poner las emociones encima de la mesa y nos permitimos sentirlas. Entonces, claro, si dijera, si pudiésemos integrar la formación para la vida en el ámbito escolar o si pudiéramos integrarlo en el ámbito familiar, igual que le enseña a sacarse los cordones de los zapatos para que sean autónomos, enseñarle todo esto a los niños para que también sean adultos autónomos y que caminen con toda la libertad del mundo de expresar sus sentimientos y de trascender todo lo que se le presente, lo bueno y lo malo, sobre todo, porque al final eso es lo que yo siempre te digo que es lo que te da la libertad. La verdadera libertad es esa, caminar por la vida sin miedo o con otra percepción del miedo. Es decir, yo sí que tengo miedo, no tengo tanto miedo a morirme yo, pero sí tengo más miedo a que se muera alguien de mi entorno por cómo me lo voy a llevar. Si creamos redes de apoyo, si creamos este tipo de programas, ¡joa! Qué maravilloso puede ser decir, oye, necesito ayuda ahora mismo y tener gente absolutamente preparada que te ayude y que te apoye, porque todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestra vida. Sí, bueno, y una gran dosis de humildad, ¿no? Porque nosotros no podemos preparar a nuestros hijos cuando nosotros no estamos confiados en la preparación que tenemos. Sí que es verdad que la vida te ayuda, ¿no? Tú hablaste antes de cuando se murió tu abuela. Para mí el aprendizaje fue cuando se murió mi madre, cuando se murió mi padre. Yo ahí aprendí, ¿no? Igual que aprendí muchas cosas de ellos, también aprendí eso de ellos, ¿no? Pero quise aprender. Y eso, pues bueno, pues tuve esa oportunidad. La verdad es que puedes hablar con muchas personas. Este proyecto tiene muchísimas simpatías. Y están haciendo muchos proyectos de este tipo por muchos lados. Hay mucha inquietud en buscar que algo sustituya, ¿no?, a ese papel que la Iglesia tenía en su momento. Ya llevamos muchos años solos, ¿no? La religión ha sido o sea, la religión no es el catolicismo, la religión es su ignorancia, ¿no? Porque, bueno, cuando reconocemos lo que significamos en el universo, pues podemos sentirnos tremendamente pequeños, ¿no? Entonces, yo creo que es otro tipo de religión, ¿no? Lo que pasa que estaría bien que nos olvidáramos, ¿no?, de lo que la palabra religión significa para nosotros, lo que la palabra esperanza significa para nosotros, lo que la esperanza compasión significa para nosotros. Hay un tema de lenguaje que necesitaríamos renovar en profundidad, ¿no? Y ya te digo, yo los años que llevamos con el tema del acompañamiento a la muerte, existen muchísimas simpatías, muchísimas personas que nos llaman y que nos dicen que les interesa, pero claro, nosotros estamos detrás de que esto se haga experiencial, porque lo de las formaciones está muy bien, pero no puedes estar formándote eternamente. A nosotros nos gustaría que hubiera la posibilidad de hacerlo de una manera experiencial. Desde nuestro punto de vista ético, yo no estoy diciendo que hay otros puntos de vista ético, por ejemplo, la Asociación contra el Cáncer, la misma Iglesia, han hecho mucho acompañamiento a la muerte en los hospitales. Pero bueno, es que ahora también somos otras personas las que queremos hacer otro tipo de acompañamiento, ¿no? Mucho más desde ese acompañamiento que no juzga, desde ese acompañamiento con más humildad en el que tú reconoces el sitio donde estás y las emociones que tienes, con mucha más capacidad para expresar lo que sentimos y no tanto y también con una visión práctica, también con una visión práctica en el sentido de que, bueno, de facilitar espacios donde la gente se pueda morir. Y porque yo quiero morirme ahí, me refiero pues en medio del campo y que me hagan el ritual allí con mis flores, que vengan y que me adornen. Estas cosas parece que las funerarias también se ocupan de que todo está, de no salir de su espacio de confort, ¿no? En un momento dado van a tener que adaptarse, pero se escuchan muchas voces de personas que queremos otra relación con la muerte, ¿no? No tan desde el miedo y desde
y desde el drama, sino más desde la celebración, desde la comprensión y también desde la liberación. Yo he vivido la muerte de mi madre y de mi padre como una liberación, porque bueno, en el momento no, pero me refiero que sí que había Sí, una parte de mí que sentía liberación porque bueno, porque estaban enfermos, estaban sufriendo y yo creo que la muerte sana, ¿no? La muerte no es la enfermedad y a veces nos cuesta separarla un poco, parece que la enfermedad y la muerte van unidas, no, realmente la muerte libera la enfermedad, ¿no? Pero claro, bueno, aún hay muchas cosas que necesitamos hablar y compartir para poder tener otros argumentos no mentales que tranquilicen nuestro corazón y que sosieguen nuestras emociones, ¿no? eso es, sí. Yo, por ejemplo, a día de hoy, que se están escuchando muchos casos de suicidio, por ejemplo, en niños, y cada vez que hablas de suicidio en un niño parece que el corazón se te pone en un puño porque claro, el niño ha elegido terminar con su vida porque no puede con ella y lo que hacen los padres y su entorno se empiezan a sentir súper culpables y empezar a pedir bueno, a pedir cabezas, a ver de quién es la responsabilidad de que esto haya pasado. Y yo creo que sí, obviamente, claro, yo tengo hijos y bueno, no me quiero imaginar que ninguno de ellos se suicide, espero que no, también por la percepción que tenemos del suicidio, pero sin embargo pienso que cuando entendemos la muerte de una manera más amable, de una manera, pues lo que estabas diciendo tú, del fin de la enfermedad, del sufrimiento, pues quizás sea muchísimo más fácil sentir paz por eso y liberar un poco de la culpa, que no digo que haya que tomar medidas y tal, que están pasando cosas, que hay que cambiar un poco la percepción hay que cambiar, los tiempos han cambiado y tenemos una necesidad de buscar otro tipo de respuestas y de cambiar la percepción que tenemos de las cosas. Ya no es lo mismo que hace 20 años o hace 30. Entonces, quería Sí, sobre preguntarte todo, sí, qué es lo que sobre todo piensas sobre eso. cuando es la muerte del otro. Mm, A ver, cuando tú, cuando un hijo muere por suicidio o por muerte natural, las personas que estamos en el entorno no es necesario que añadamos sufrimiento, no es necesario. Y tampoco es necesario frivolizar. Lo que es necesario es que tú estés donde estás, ¿no? Si tú tienes un proceso en el que tú has reflexionado sobre la muerte y cuando la has visto cerca, has hecho el esfuerzo de conectar con la paz, puede ser que cuando tú estés acompañando a esa persona puedas conectar con la paz. A lo mejor no, pero es como estar en el sitio que te corresponde. Además es que la muerte te coloca. Yo no sé si bueno, me imagino que sí, todos tenemos algún muerto, ¿no? En esos momentos, o sea, la vida no es una broma. En esos momentos en que alguien muere, te das, o sea, tomas tierra, ¿no? Tomas tierra y ves el límite. Y creo que esos son los momentos en los que podemos sacar algún beneficio a esas circunstancias. Entonces, bueno, creo que todo esto que está pasando, ahora se sabe más también, porque también es verdad que ahora tenemos unos medios de comunicación en donde las noticias vuelan, pero los suicidios es algo endémico. Aquí, o sea, es que es algo endémico y hay mucha gente hay muchos, incluso niños y jóvenes que se suicidan, ¿no? Pasa que ahora nos parece que nos enteramos, pero bueno, es un poco aprender a saber dónde estamos nosotros con respecto a estas cosas que pasan y no tener dificultades a la hora de acompañar, por lo menos de querer acompañar. Eso no quiere decir que la persona quiera que la acompañen, pero nosotros, por ejemplo, desde la Fundación vamos a responder a un servicio. Nosotros no vamos a ir a la casa de la gente a decirle, oye, mira, te vamos a acompañar a morir. Pero sí que nos gustaría crear ese grupo que pudiera decir, tenemos disposición para hacer esto, ¿no? Para que las personas que quisieran hacer uso de ese servicio pudieran encontrarlo, ¿no?
Sí, sería fantástico. Igual que existen servicios para cuidar niños y que está ahí esa red, tener esa red, eso, de a golpe de teléfono decir, oye, mira, esto existe y lo podemos usar y podemos hacer esto de una manera más pacífica y más tranquila, porque al final la vida es eso, es vivir en paz, aprender a vivir y aprender a aprender lo que vives. Porque al final no sabemos nada, estamos aprendiendo continuamente. Y por eso, bueno, te voy a dar las gracias, muchísimas gracias por haber accedido a tener una entrevista conmigo, por haber accedido a hablar de todo esto, a mostrarnos tu sabiduría. Sí que quería Muchas decir gracias. que tenéis ahí a finales de marzo. Sí, tenemos una semana el 28, 29, 28, 29 y 31 de marzo. Tenemos 3 actos, bueno, yo creo que muy relevantes y bueno, y eso, estaríamos encantadas de que la gente respondiera a ellos porque conocernos pues también ayuda, ¿no? A saber que, bueno, quienes estamos ahí con ganas bueno, de aportar, ¿no? Y de sumar. De sumar, que esto va de sumar siempre. Nada, luego voy a dejar, se puede ver en la web, en vuestra web, en Fundación Eomaya Arroba ORG. Gmail, bueno, en No, sí, punto .rg, sí, Eso. Pero bueno, lo voy a dejar escrito para que vale, el que esté interesado pueda muchas entrar y gracias. informarse un poquito más, porque para mí, ya te digo, me parece fundamental. Yo personalmente, mi experiencia ha sido el momento de entender la muerte, entendí muchas cosas de mi vida, me ha creado un mogollón de paz, me ha liberado muchísimo con la responsabilidad que tenía sobre mis hijos, porque yo sufría muchísimo solo de pensar que cualquiera de mis hijos se muriera, es decir, ya lloraba solo de pensarlo y la comprensión de eso me ha liberado un montón y si podemos aportar para que podamos vivir libres y más felices y disfrutemos mucho más de la vida, de los momentos que sí estamos juntos sin estar teniendo miedo a lo que va a pasar, pues todo eso bienvenido sea. Así Pues que muchas gracias, Rocío, muchas gracias por darme esta oportunidad y bueno, será un tema que, bueno, que cuando quieras podemos volver sobre él porque tiene eso es. muchísimas carpetas que abrir. Pues sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias. Un placer, Lucía. Gracias por todo. Igualmente, a ti. Chao.